Mi marido leyó el menú del restaurante familiar y susurró que debíamos irnos ya. En ese instante, su mano tembló sobre la carta. Y yo supe que el veneno de la traición ya se filtraba en nuestras vidas como el aceite de oliva rancio en una paella olvidada. 3 segundos después, mi hermana menor, sentada frente a nosotros con su sonrisa de víbora, dejó caer la bomba, estaba embarazada de él. Y el niño que llevaba en el vientre era el heredero que yo nunca pude darle. Aquella noche en Sevilla, bajo el calor sofocante del verano andaluz, mi mundo se derrumbó como las murallas de un alcázar en ruinas. Yo, Elena Vargas, una mujer de 35 años que había construido su vida sobre la lealtad ciega a la familia y al amor, me encontré de rodillas en el suelo de mármol del restaurante, con el sabor metálico de la bilis en la garganta. Mi marido, Javier, un arquitecto de renombre en la ciudad, el hombre que me había prometido eternidad bajo los naranjos del Alcázar, ahora era un extraño. Y mi hermana, Lucía, esa niña mimada de ojos verdes y ambición desmedida, había clavado el puñal más profundo, no solo me robaba a mi esposo, sino que borraba mi legado con un hijo que no era mío. Pero el odio no nace de la nada, crece como la hiedra en las paredes de Triana, estrangulando todo a su paso. Aquella traición no era un capricho fugaz, era el clímax de años de envidias enterradas, de sonrisas falsas en las fiestas familiares y de susurros en las sombras de nuestra casa en el barrio de Santa Cruz. Yo había sacrificado mi carrera como pintora para sostener a Javier en sus proyectos. Había fingido ignorar las miradas de Lucía cuando él entraba en la habitación. Había mentido a mí misma sobre las noches en que él llegaba tarde oliendo a jazmín y a culpa. Ahora, todo eso ardía en mi pecho como el fuego de la feria de abril, y juré por la Virgen de la Macarena que harían pagar. No con balas ni con veneno, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso, sino con la justicia lenta y exquisita de quien ha perdido el alma, la venganza que destroza el espíritu antes que el cuerpo. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio ensordecedor. Javier se mudó al apartamento de su amante mi hermana, por Dios, en el moderno barrio de Nervión, dejando atrás solo una nota garabateada. Lo siento, Elena. Lucía necesita estabilidad para el bebé. Estabilidad. La palabra me provocó una risa histérica, ahogada en las botellas de manzanilla que vaciaba sola en la terraza, mirando cómo las luces de la Giralda parpadeaban como ojos acusadores. Mi familia, esa red de tíos y primos en las callejuelas de Sevilla, se dividió como el Guadalquivir en dos riberas hostiles. Mi madre, viuda desde que yo era niña, eligió el lado de Lucía, es la sangre más joven. Elena. Tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Fuerte. Sí, lo era. Fuerte como el acero de una navaja flamenca, lista para cortar lazos que nunca debieron atarse. Empecé a planear en las madrugadas, cuando el insomnio me devoraba. No era una venganza impulsiva, era un tapiz tejido con hilos de paciencia y rabia, inspirado en las historias de duelos que mi abuelo contaba junto al fuego en nuestra casa de campo en Córdoba. Primero, reuní pruebas, fotos borrosas de sus escapadas, correos electrónicos hackeados con un software barato comprado en el mercado negro de Internet, facturas de hoteles en Cádiz donde habían concebido su traición. Javier, con su reputación de hombre íntegro, no podía permitirse un escándalo. Lucía, con su carrera incipiente como influencer de moda en Instagram, dependía de la imagen de pureza andaluza que proyectaba en sus posts con flecos y abanicos. Yo las expondría, no al mundo entero de golpe, sino gota a gota, como el agua que erosiona la piedra. Mi primer movimiento fue sutil, una llamada anónima a la oficina de Javier, fingiendo ser una clienta descontenta que había oído rumores sobre su vida personal. Lo suficiente para sembrar dudas en su jefe, un puritano de la alta sociedad sevillana. Luego,
Un comentario en las redes de Lucía. Desde una cuenta falsa, qué bonito. Embarazada de un hombre casado. Tu hermana sabe. Las likes se convirtieron en hate comments, y sus seguidores empezaron a desertar como ratas de un barco hundiéndose. Pero eso era solo el aperitivo. El plato principal vendría en la boda que planeaban sí. Se casarían en la catedral, con la bendición de mi propia madre, y yo sería la sombra que lo arruinaría todo. Mientras tanto, el vacío en mi casa se llenaba de fantasmas. Cada habitación olía a su ausencia, el estudio de Javier con planos a medio terminar. La cocina, donde Lucía solía ayudarme con sus consejos venenosos sobre cómo retener a un hombre. Yo vagaba como un duende, tocando las paredes como si pudieran devolverme la piel de su traición. La depresión me acechaba, un lobo gris en las esquinas, susurrándome que me rindiera, que el perdón era el camino noble. Pero el perdón es para los débiles, para los que no han sentido el filo de la daga en las costillas. Yo elegí la furia, esa compañera ardiente que me mantenía viva, aunque me quemara por dentro. Un día, en el mercado de Triana, me topé con Antonio, un viejo amigo de la Facultad de Bellas Artes. Alto, con barba descuidada y ojos que veían más allá de las apariencias. Era el único que no me juzgaba. Elena, pareces un cuadro de Goya en sus días oscuros. Me dijo mientras compartíamos un café en una terraza junto al río. Le conté todo, o casi todos los detalles sórdidos que aún me avergonzaban. Él escuchó en silencio, fumando un cigarro puro, y luego dijo: la venganza es un río, amiga. Si no lo controlas, te arrastra a ti también. Antonio sería mi aliado, mi conciencia torcida, el hombre que me ayudaría a tejer la red sin caer en ella. Juntos, ideamos el plan. Primero, infiltrarnos en su círculo. Antonio, con sus contactos en el mundillo artístico, conseguiría invitaciones a la fiesta prenupcial en una finca en las afueras de Sevilla. Yo, disfrazada de mesera irónico, servirles el veneno que beberían, plantaría las semillas del caos. Un video editado, sutilmente, mostrando a Javier en una discusión con Lucía sobre el dinero de mi herencia familiar, que él había prometido a ella. Un rumor filtrado a la prensa local sobre el escándalo del arquitecto y la influencer. Y lo mejor, documentos falsos que sugerirían que el embarazo de Lucía era una trampa para extorsionar a Javier, pintándola como la villana calculadora. Pero el odio me cegaba, y empecé a ver traiciones en todas partes. Mi mejor amiga, Carmen, me evitó después de una cena donde mencioné casualmente el nombre de Lucía. ¿Acaso ella también sabía? Todos en Sevilla susurraban a mis espaldas. Riéndose de la cornuda Elena, la perenoye creció como maleza en un patio abandonado. Y una noche, sola en mi balcón, consideré lo impensable, un accidente en la carretera de regreso de la boda. Un frenazo fallido, un barranco en la Sierra Norte. Pero Antonio me detuvo: eso no es justicia, Elena. Es asesinato. Y el asesinato te convierte en el monstruo que odias. Su voz, ronca y andaluza, me trajo de vuelta. Él era mi ancla, el único que tocaba mi mano sin que yo me apartara como de un hierro candente. Entre planes y confidencias, algo se encendió, no amor, no todavía, sino una chispa de humanidad en medio del abismo. Antonio me recordaba quién era antes de la traición, la Elena que pintaba atardeceres sobre el Guadalquivir, que bailaba sevillanas hasta el amanecer. Pero incluso él no podía borrar la cicatriz, el hijo que Lucía llevaba, el niño que debería haber sido mío. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el pulso de Sevilla parecía sincronizarse con el mío, latiendo con anticipación, con tormenta contenida. Las calles bullían de turistas, pero yo veía solo sombras, caras que ocultaban secretos. Mi madre me llamó una vez, su voz quebrada por el teléfono: hija, ven a casa.
Deja que Dios juzgue. Dios. Reí amargamente. Dios había estado en silencio cuando Javier me besaba en la nuca mientras Lucía planeaba su robo. No, esta vez. La justicia sería mía, humana y falible, pero mía. La víspera de la fiesta prenupcial. Me miré en el espejo del baño, ojeras como surcos en la tierra seca, labios apretados en una línea de determinación. Vestida con el uniforme negro de mesera, el delantal que ocultaba el teléfono con el video listo para enviar, salí hacia la finca. El aire olía a azahar y a traición. Y en mi bolsillo, un frasquito de somníferos disueltos en vino, no para matar, solo para que confesaran en público, ebrios y arrepentidos. Era el comienzo del fin, o eso creía yo. Pero el destino, caprichoso como una gitana en el feria, tenía otros planes. La finca de los Chaparros se erguía como un oasis de opulencia en las colinas áridas al norte de Sevilla. Un laberinto de patios empedrados y fuentes borboteantes que contrastaba con la sequía de mi alma. Llegué al atardecer, el sol tiñendo el cielo de un naranja sangriento, como si presagiara la carnicería emocional que estaba a punto de desatar. Antonio me había dejado en la entrada trasera, con un beso en la mejilla que duró un segundo de más. Ten cuidado, Elena. Recuerda, la venganza es dulce, pero el remordimiento es amargo como el vino agrio. Sus palabras se clavaron en mí mientras empujaba la puerta de servicio, el olor a jazmín y a humo de barbacoa invadiéndome como un asalto. El personal era un enjambre de jóvenes andaluces, todos con acentos cantados y sonrisas forzadas por la propina. Me asignaron la mesa principal, la de los novios, un honor irónico que agradecí en silencio. Allí, bajo una pérgola de bugambillas, Javier y Lucía reinaban como reyes falsos. Él, con su traje impecable de lino blanco, parecía un torero antes de la faena, confiado y letal. Ella, hinchada por el embarazo temprano, lucía un vestido fluido de color crema que disimulaba su culpa bajo capas de encaje. Mi madre estaba a su lado, radiante, ajena a mi presencia o fingiendo no verme. «Elena, ¿qué haces aquí?», murmuró cuando pasé sirviendo copas de fino. «Sirviendo justicia, mamá», respondí en un susurro, vertiendo el vino en su copa con manos que no temblaban. Ella palideció, pero no dijo más. El lazo materno, estirado hasta el límite, se rompió en ese instante. Me moví como un fantasma entre los invitados, primos lejanos, colegas de Javier, las amigas superficiales de Lucía que posaban para selfies con filtros de Instagram. Cada sonrisa que robaba era un ladrillo en mi muro de resentimiento. Planté el primer cebo, un comentario casual a una de las amigas. «Qué pena lo del divorcio de Elena». No, Javier siempre fue un romántico empedernido. Las palabras se esparcieron como humo de un cigarro, y vi cómo las miradas se volvían hacia los novios, cargadas de curiosidad malsana. La noche avanzaba con el ritmo lento de una saeta flamenca, llena de promesas y tensiones. Serví el plato principal, cordero asado con romero, irónico símbolo de sacrificio, y en la copa de Javier dejé caer el somnífero disimulado en una servilleta. Lucía bebió menos, recelosa por el bebé, pero él se sirvió otra ronda, riendo con sus amigos sobre la nueva vida que empieza. Yo observaba desde las sombras de la cocina, el teléfono en vibración con mensajes de Antonio. ¿Todo bien? Sal si algo sale mal. Salió mal, pero no como esperaba. Alrededor de la medianoche, cuando el flamenco en vivo llenaba el aire con palmas y taconeos, Javier se levantó para un brindis. Su voz, pastosa por el vino y el fármaco, tropezó en las palabras por Lucía, mi luz, y por el perdón que pido a todos, especialmente a Elena. El nombre salió como un eructo, y el silencio cayó como una guillotina. Lucía se puso pálida, aferrando su vientre, y mi madre dejó caer su copa.
el cristal rompiéndose en 1000 pedazos que reflejaban mi propia fractura. ¿Qué has hecho?, siseó Lucía, sus ojos verdes ahora pozos de pánico. Antes de que pudiera responder, el video se activó en mi teléfono, conectado a un altavoz oculto que Antonio había colocado. Las imágenes granuladas llenaron el aire. Javier y Lucía en un hotel de Cádiz, discutiendo sobre el dinero de la herencia de Elena, ese que nos salvará. Sus voces, editadas para sonar más crueles, resonaron. Ella nunca lo sabrá. Es tonta. Cree en el amor eterno. Los invitados jadearon, algunos sacando móviles para grabar, otros murmurando escándalo. Javier se tambaleó, señalándome en la penumbra. ¿Tú? ¿Cómo? Pero el somnífero lo derribó, colapsando en una silla como un titiritero sin hilos. El caos estalló, gritos, llantos, mi madre desmayándose en brazos de un primo. Lucía corrió hacia mí, arañándome el brazo con uñas pintadas de rojo. Puta rencorosa, esto es por envidia, porque nunca pudiste tener un hijo. Sus palabras me golpearon como un latigazo, reabriendo la herida de mis abortos espontáneos, de las noches llorando en silencio por un útero traidor. La empujé, no con fuerza, pero suficiente para que tropezara contra la mesa, platos cayendo en cascada. Es por justicia, grité, mi voz rompiéndose por primera vez. Por cada mentira que me tragaste como hostia en misa. Antonio irrumpió entonces, fingiendo ser un invitado preocupado, y me sacó de allí arrastrándome por el patio trasero. Corrimos hacia su coche, un viejo Seat destartalado. Mientras a lo lejos se oían sirenas, alguien había llamado a la policía por altercado doméstico. Lo hicimos. Jadeé, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. Él me miró. Serio, no, Elena. Acabamos de encender la mecha. Ahora viene lo peor. De vuelta en mi apartamento, el subidón de adrenalina se evaporó, dejando un vacío helado. Me acurruqué en el sofá, temblando, mientras Antonio preparaba té de hierbas. Mañana será portada en el Correo de Andalucía, dijo, intentando sonreír. Pero yo no podía dejar de revivir la escena, la cara de Javier, confusa y drogada, la furia de Lucía protegiendo su vientre como un escudo. ¿Había ido demasiado lejos? El remordimiento asomó, un gusano en mi tripa, pero lo aplasté con recuerdos, las risas compartidas a mis espaldas. Las noches en que Javier me hacía el amor mecánicamente, pensando en ella. Al amanecer, las noticias llegaron como un tsunami. Escándalo en boda sevillana, arquitecto confiesa infidelidad en directo. Fotos borrosas de la finca. Comentarios en redes acusando a Lucía de zorra calculadora. Javier suspendido indefinidamente de su firma. Mi madre me llamó. Histérica, ¿has destruido a tu hermana, el bebé? Dios mío, el estrés. Colgué, el teléfono vibrando con mensajes de odio de familiares lejanos. Pero en medio del barro, una victoria. Javier me contactó. Sobrio y roto, Elena. Hablemos. Fue un error. Vuelve. ¿Volver? La idea me revolvió el estómago. No, esto era solo el principio. La verdadera venganza vendría en el juicio por divorcio, donde reclamaría cada céntimo de la herencia familiar que él había dilapidado en joyas para Lucía. Y Antonio, a mi lado, susurró, ahora, a por el corazón. Porque la traición no era solo carnal, era un robo de sueños, y yo los recuperaría, pedazo a pedazo, aunque me costara el alma. Pero en esa quietud post-tempestad, un detalle me inquietó en el video. Una sombra al fondo del hotel. Una figura que no era ni Javier ni Lucía. ¿Quién era? Descarté la paranoia, atribuyéndola al cansancio. Grave error. La verdadera traición acababa de revelarse, y yo era la ciega en el centro de la tormenta. Los días posteriores a la fiesta fueron un purgatorio de llamadas.
visitas no deseadas y el zumbido constante de mi teléfono como un enjambre de avispas. Sevilla, esa ciudad de pasiones y chismes, se había convertido en mi tribunal público. Caminaba por las Ramblas con la cabeza baja, evitando las miradas de los tenderos que antes me saludaban con buenas. Doña Elena, ahora susurrando la vengativa a mis espaldas. Mi reputación, antaño de esposa devota y artista sensible, se había torcido en un caricatura de Medea, la madre infanticida de las tragedias griegas que estudié en la universidad. Javier insistió en vernos. Se presentó en mi puerta un mediodía lluvioso raro en Andalucía, pero bienvenido como lágrimas divinas, con ojeras profundas y una carpeta bajo el brazo. Necesitamos hablar del divorcio, dijo, su voz ronca, sin el encanto arquitectónico que una vez me sedujo. Lo dejé entrar, no por piedad, sino por estrategia. Nos sentamos en la cocina, la misma donde él solía preparar gazpacho para impresionar a mis padres, y desplegó papeles, cesión de propiedades, custodia compartida de... Nada, ya que no había hijos. Todo tuyo, Elena. La casa, el dinero. Solo quiero empezar de cero con Lucía y el bebé. Sus palabras me golpearon como un sopapo, no por sorpresa, sino por la crudeza. ¿Empezar de cero? Como si yo fuera un borrador en uno de sus planos. La herencia de mi padre, Javier. Los viñedos en Jerez que vendiste a escondidas para financiar tus escapadas románticas. Él palideció, confirmando mis sospechas. Había contratado a un detective privado, un tipo discreto de Triana llamado Paco, que por 500 euros me entregó facturas y transferencias. Lucía lo necesitaba para su negocio. Balbuceó. Negocio. Su cuenta de Instagram, con 50.000 seguidores, era su corona. Y mi dinero, su corona de espinas. Le mostré las pruebas, fotos impresas como dagas. Esto va a la corte, Javier. No te librarás con un cheque en blanco. Él se derrumbó, lágrimas surcando su rostro curtido por el sol sevillano. Por favor, Elena. Fue ella quien me sedujo. Yo te amaba. ¿Te amo aún? Mentiras. Todas mentiras envueltas en el perfume de su colonia cara. Pero en su vulnerabilidad, vi al hombre que conocí, el estudiante de arquitectura que me cortejó con dibujos de nuestra futura casa, soñando con torres que tocaran las estrellas. Por un instante, el odio flaqueó, y extendí la mano para tocar la suya. Error fatal. Él la tomó, suplicante, dame otra oportunidad. Lucía es un error, un capricho. Lo aparté como a un perro callejero. Un capricho que lleva tu hijo. Vete, antes de que llame a la policía por allanamiento. Salió cabizbajo, y yo me quedé temblando, no de rabia, sino de una náusea profunda. ¿Amor? Eso era el veneno que me había mantenido atada durante años. Antonio llegó esa tarde, trayendo empanadas de la taberna de su primo. Bien hecho, dijo, abrazándome. Su calor era un bálsamo, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. Hicimos el amor por primera vez esa noche, no con pasión devoradora, sino con la ternura de dos heridos curándose mutuamente. Sus manos, callosas de años esculpiendo arcilla, trazaron mapas en mi piel que Javier nunca había explorado. Eres más que venganza, Elena, murmuró en la oscuridad. Eres fuego. Pero el fuego consum, y pronto las llamas se volvieron contra mí. Lucía, acorralada, contraatacó. Publicó un video en sus redes Dawn con miles de seguidores leales llorando frente a la Giralda, mi hermana me odia por amar. El estrés casi me cuesta el bebé. Ayúdenme a sanar. Hashtags como hermana tóxica y amor verdadero inundaron Twitter. Y de pronto, yo era la villana, la celosa estéril que destruía familias. Mi madre, en un arrebato de maternidad ciega, me desheredó parcialmente,
transfiriendo acciones de los viñedos a Lucía por el nieto. El dinero, ese dios falso de nuestra sociedad andaluza, se inclinaba a su favor. Desesperada, busqué aliados. Paco, el detective, me dio una pista. Hay más, señora. En ese video del hotel, la sombra es un hombre. Alguien conocido. Amplié las imágenes en mi ordenador, el corazón latiendo como un bombo. La figura era borrosa, pero reconocí el tatuaje en el antebrazo, una rosa espinosa, el emblema de la familia de mi primo Raúl, el inversionista que había financiado los proyectos de Javier. ¿Raúl? ¿Involucrado? Llamé a Antonio, y juntos fuimos a su oficina en el centro, un ático con vistas al río. Raúl nos recibió con su sonrisa de tiburón. Elena, querida. ¡Qué sorpresa! Vienes a unirte al club de los traicionados. No era una broma. Resultó que Raúl había orquestado todo, prestó dinero a Javier a cambio de favores. Pero cuando las deudas crecieron, sugirió a Lucía como solución. Ella era perfecta, joven, ambiciosa. ¿Y tú? Tú eras el obstáculo, Elena. Sin hijos, sin futuro. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago. Mi primo, sangre de mi sangre, me había vendido por un puñado de euros. La herencia de tu padre valía millones. Javier la necesitaba para saldar cuentas. Y Lucía. Bueno, ella vio la oportunidad de ascender. Ascender. De ser la hermana pobre a la reina de Nervión. Salí de allí mareada, Antonio sosteniéndome. Ahora lo entiendo, dije en el coche. No era solo traición personal, era un complot por dinero. La rabia renació, más afilada, dirigida ahora a Raúl. Planeamos el siguiente golpe, filtrar documentos de sus transacciones ilegales a la Guardia Civil. Paco tenía copias, y Antonio contactos en la prensa. Pero mientras tejíamos la red, Lucía dio a luz prematuramente, estrés de la fiesta, dijeron los médicos. Un niño sano, al que llamaron Mateo, y fotos en redes mostrando a Javier como padre del año. Cada imagen era una espina en mi corazón, recordándome lo que nunca tuve. El juicio por divorcio se acercaba, un circo en el Palacio de Justicia de Sevilla, con abogados trajeados y flashes de cámaras. Yo reclamé todo, la casa, los viñedos, daños morales por engaño conyugal agravado. Javier cedió, pero Raúl intervino, sobornando testigos para pintarme como inestable. Ella es paranoica, sufre de celos patológicos, testificó mi propia madre, su voz quebrada en el estrado. La sala se llenó de murmullos, y por primera vez, dudé. ¿Era yo la loca? ¿La venganza me había torcido hasta convertirme en el reflejo de ellos? Antonio me salvó esa noche, llevándome a las ruinas del Itálica, donde el viento susurraba secretos romanos. Míranos, Elena. Somos gladiadores en esta arena. Pero elige tu espada, odio o verdad. Elegí verdad, y al amanecer, enviamos las pruebas contra Raúl. El escándalo estalló, arresto por fraude. Titulares en ABC Sevilla. Pero el twist vino entonces, en los archivos de Raúl, un email de Javier a él, fechado meses antes de la traición. Elena sabe demasiado sobre tus negocios. Elimínala del tablero. ¿Eliminarme? Mi marido no solo me traicionó, planeó mi ruina total. Quizás peor. El mundo se inclinó, y yo caí en un pozo de traición absoluta. La venganza, mi salvavidas, ahora era un ancla hundiéndome. ¿Cuánto más podía soportar antes de romperme? El arresto de Raúl fue como un terremoto en la familia Vargas, grietas que nadie vio venir, pero que devoraron cimientos enteros. La policía allanó su ático al amanecer, sacándolo en esposas ante los vecinos boquiabiertos. Y las noticias lo pintaron como el villano perfecto, el primo ambicioso que traficaba influencias como vino de Jerez. Pero para mí,
Era el detonante de una bomba de tiempo que Javier había plantado en mi vida. Ese email. Elimínala del tablero. No era metafórico, Paco. Excavando más profundo. Encontró chats cifrados donde Javier discutía accidentes con Raúl, un incendio en mi estudio de pintura. Sabotaje en mi coche. Nada ejecutado, pero planeado con frialdad quirúrgica. Me refugié en el piso de Antonio, en el corazón de Triana, rodeada de azulejos pintados a mano y el olor a churros de la calle. No puedes volver a tu casa, insistió él, barricando la puerta como si los fantasmas de mi pasado pudieran entrar. Hicimos barricadas emocionales también, noches de confidencias junto al Guadalquivir, donde le conté de mi infancia en Córdoba, de cómo mi padre me enseñó a vendimiar uvas bajo el sol implacable, soñando con una vida de arte y amor puro. Antonio compartió sus cicatrices, una ex que lo dejó por un torero, llevándose su confianza como un mantón de Manila. La traición es el precio de amar en esta tierra, dijo. Y en sus ojos vi un reflejo de mi propia fractura. Pero el amor naciente no apaga fuegos, los aviva. Javier me acosaba con llamadas. Ahora desesperado, Raúl actuó solo. Elena. Yo nunca. Por favor, retira la denuncia. Mentiras. Siempre mentiras. Confronté a Lucía en el hospital, donde se recuperaba del parto. Entré en su habitación como una sombra, el pitido de los monitores marcando el ritmo de mi pulso. Ella sostenía a Mateo, un bulto envuelto en azul, y sus ojos, hinchados por el llanto, se endurecieron al verme. ¿Qué quieres? ¿Ver cómo sufro? Ya lo has hecho. Quiero la verdad. Sí sé, acercándome hasta que olí su perfume dulzón, el mismo que Javier traía en su ropa. Raúl. El dinero, los planes contra mí. ¿Sabías? Ella vaciló, meciendo al bebé como un escudo. Al principio no. Pero Javier. Él dijo que eras tóxica, que nos merecíamos una vida sin tu sombra. Tóxica. La palabra me quemó, evocando todas las veces que dudé de mí misma, culpándome por no concebir, por no ser suficiente. ¿Y el niño? Pregunté, la voz quebrándose. ¿Es realmente de él? Silencio. Luego, un susurro, sí. Pero Raúl pagó por la clínica de fertilidad. Todo era un negocio. Un negocio. Mi hermana, mi sangre, vendida como ganado en una feria. La abofeteé. No fuerte, pero lo suficiente para que el bebé llorara. Enfermeras entraron, arrastrándome fuera, pero no antes de ver el odio en sus ojos, el mismo que yo reflejaba. Salí al pasillo, jadeando, y Antonio me esperaba con un café solo. Terminemos esto, dije. La corte es nuestra oportunidad para enterrarlos. El día del juicio amaneció brumoso. El Palacio de Justicia, un coloso de piedra que tragaba almas. La sala estaba llena, periodistas, familiares divididos. Mi madre en primera fila con un rosario entre dedos temblorosos. El juez, un hombre severo de bigote gris, escuchó las alegaciones. Mi abogado, una leona llamada Marta, presentó las pruebas irrefutables, emails, transferencias, el video. Javier, demacrado en el banquillo, balbuceó excusas, influenciado por Raúl. Amo a Elena aún. Lucía testificó por videoconferencia. Pálida y maternal, solo quería una familia. Elena nos destruyó por celos. El clímax llegó cuando Marta proyectó el chat sobre accidentes. La sala jadeó. Y Javier se hundió. Lágrimas reales por primera vez. Era hipotético, suplicó. Hipotético. Como si planear mi muerte fuera un boceto descartado. Mi turno en el estrado fue un calvario, voz firme, pero interior en llamas. No busco lástima, señoría. Busco justicia por una vida robada, mi matrimonio, mi herencia, mi fe en la familia. Miré a mi madre entonces,
y vi su rostro desmoronarse del remordimiento. Por fin, asomando en sus ojos. El veredicto fue un triunfo parcial, divorcio a mi favor. Compensación millonaria, custodia de los viñedos. Javier perdió su licencia temporalmente. Lucía su imagen pública, ahora tóxica como el mercurio. Raúl, ya en prisión, enfrentaba años por fraude. Salí del tribunal bajo un sol cegador. Flechas estallando como fuegos artificiales. Periodistas gritaron, se siente vengada. Señora Vargas. Vengada. La palabra sonó hueca. Antonio me abrazó en la plaza. Sus labios en mi sien, es el fin. Pero no lo era. Esa noche, en una cena improvisada con amigos leales, Carmen, que resultó inocente, avergonzada por su silencio, recibí un paquete anónimo. Dentro, una carta de Lucía, el bebé no es de Javier. Es de Raúl. Lo supe después del parto. Él me forzó. Me prometió todo. Javier es inocente en eso. Perdóname, o mátame. Tú eliges. El twist me golpeó como un rayo, mi venganza, construida sobre mentiras. Había castigado al equivocado. Javier, el traidor, era víctima de un complot mayor. Y yo, la vengadora, ahora cargaba con la culpa de haber destruido un hombre roto. El mundo giró, y vomité en el baño, el vino de la cena subiendo como bilis. Antonio encontró la carta, leyéndola en silencio. Elena, esto cambia todo. Debemos decírselo. ¿Decírselo? La idea me aterrorizó. Mi odisea de rabia, de planes meticulosos, se desmoronaba como un castillo de naipes. Hice lo impensable, llamé a Javier. Voz temblorosa en la madrugada. Ven. Hay algo que debes saber. Él llegó al amanecer, ojos enrojecidos, y le entregué la carta. Su rostro pasó de confusión a horror, luego a un llanto gutural que rompió algo en mí. Dios, Elena. ¿Qué hemos hecho? Nos abrazamos, no como amantes, sino como náufragos en una tormenta compartida. Pero el abrazo duró poco. El daño era irreversible. Lucía, en su aislamiento, enfrentaba sola la verdad violada por Raúl, manipulada en un juego de poder que la dejó con un hijo no deseado y un alma destrozada. Mi venganza, dulce al principio, ahora era ceniza en la boca. Hice las paces con mi madre en un café en la Alameda, lágrimas mezcladas con tazas de chocolate. Perdóname, hija. Elegí mal. La perdoné, porque el odio envenena al portador. Pero Javier y yo. Eso era un puente quemado. Nos separamos con dignidad, él mudándose a Córdoba para empezar de cero, solo, con promesas de terapia y redención. Antonio se quedó, su amor un faro en la niebla. Juntos, planeamos un futuro, mi regreso a la pintura, exposiciones en galerías de Madrid. Un niño quizás, adoptado, nacido de amor verdadero. Pero las cicatrices quedaban, noches de pesadillas donde veía la cara de Lucía, suplicante, y la mía, vengativa, fundiéndose en una. La lección de Sevilla, la traición engendra traición, y la venganza, aunque justa, deja un vacío que solo el tiempo o el perdón puede llenar. Yo elegí perdonar, no por ellos, sino por mí. Pero en las sombras, siempre susurraba una voz, y si no hubiera descubierto la verdad, habría sido libre. ¿O solo una asesina de almas? La reconciliación con mi madre fue un bálsamo frágil, como el aceite de oliva virgen que unta las heridas en las procesiones de Semana Santa. Nos encontramos en su casa de las afueras, una cortijita blanca rodeada de olivos centenarios que crujían bajo el viento de levante. Ella me abrió la puerta con brazos temblorosos, el delantal manchado de harina de un bizcocho que había horneado para endulzar el amargor. Nos sentamos en el patio, bajo la parra que mi padre plantó antes de que el cáncer se lo llevara, y las palabras fluyeron como el Guadalquivir en crecida. Disculpas.
Confesiones. El peso de años de favoritismos hacia Lucía la pequeña. La que necesitaba más. Te fallé, Elena. Vi las señales, las miradas de Javier, las ausencias de Lucía. Pero el miedo a perder a mis hijas me cegó. Lágrimas surcaron sus mejillas arrugadas, y por primera vez, la vi no como la madre infalible, sino como una mujer rota por la vida, viuda prematura y ahora abuela de un niño nacido en pecado. La abracé, oliendo a romero y a arrepentimiento, y susurré: todas fallamos, mamá. Pero elijo sanar. Hablamos de Lucía, encerrada en su apartamento de Nervión, ignorando llamadas, alimentándose de Bilibe y de la leche materna que negaba al mundo. Ve a verla, me rogó mi madre. La sangre es más espesa que el odio. No fui. No aún. El perdón es un camino con curvas, y yo pisaba el acelerador con cautela. En cambio, me sumergí en el estudio de Antonio, un taller caótico en el corazón de Triana, lleno de lienzos a medio pintar y el olor a trementina que me transportaba a mis días de gloria. Pinta tu rabia, me dijo él, entregándome un pincel como si fuera Excalibur. Y lo hice: lienzos furiosos de rojos y negros. Retratos abstractos de Javier como un toro herido. Lucía como una virgen rota. Yo misma como una flamenca con navaja en mano. Cada trazo era catarsis. Sangre en canvas. Y pronto, una galería en el centro me ofreció una exposición: Sombras de Sevilla. La noticia me aterrorizó y exaltó. Exponerme así, desnuda ante extraños, pero Antonio insistió: tu historia es arte, Elena. No la escondas. Preparativos febriles, noches de insomnio mezclando pigmentos, días de terapia con una psicóloga llamada Isabel, que desenterraba mis tromes como un arqueólogo en Itálica. La venganza fue tu armadura, dijo ella en una sesión, pero ahora, quítatela. ¿Qué hay debajo? Debajo, encontré vulnerabilidad, el miedo a amar de nuevo, el vacío de un útero silencioso, la soledad de una familia fracturada. Javier reapareció en los márgenes de mi vida, no como amante, sino como sombra redimida. Me envió una carta desde Córdoba, donde trabajaba en restauraciones modestas. Aprendo a ser mejor. El niño, Mateo, es mío en papel, pero mi corazón late por el perdón que me das al no destruirme del todo. No respondí, pero guardé la carta en una caja de recuerdos, junto a fotos de nuestra boda bajo los naranjos. Lucía, en cambio, se hundía: rumores de depresión postparto, de rechazar visitas, de un intento fallido con pastillas. Mi madre suplicaba: es tu hermana. Salva lo que queda. Una mañana de octubre, con el aire cargado de lluvia inminente, conduje a Nervión. El edificio era un monolito moderno, impersonales balcones con macetas marchitas. Subí las escaleras, el corazón un tambor de flamenco descontrolado, y toqué el timbre. Lucía abrió, desaliñada, cabello enredado, pijama arrugado, ojos hundidos como pozos. Mateo dormía en una cuna improvisada, un ángel inocente en el caos. Vete, murmuró ella, pero no cerraba la puerta. Entré, el olor a leche agria y a desesperación envolviéndome. Nos sentamos en el suelo, como niñas jugando a las muñecas en nuestra infancia compartida. Raúl me destruyó, confesó entre sollozos. Me prometió fama, dinero, un futuro lejos de la sombra de ti, la perfecta Elena. Pero fue una trampa, el embarazo, forzado en una noche de vino y amenazas. Javier era el peón, tú el premio. Sus palabras me helaron: yo, el premio en un juego de ajedrez familiar. Te odio por lo que hiciste en la fiesta, continuó, pero más me odio a mí por creerme la reina. Lágrimas compartidas entonces, un río de sal que lavaba heridas. No la perdoné verbalmente, las palabras son baratas, pero tomé su mano, y en ese gesto, plantamos una semilla frágil de reconciliación.
De vuelta con Antonio. Le conté todo, acurrucada en su pecho. Eres mi heroína, dijo, besando mis sienes. Nuestros días se volvieron rutina dulce, mañanas de café en la plaza, tardes de pintar juntos, noches de amor que borraban fantasmas. Pero el pasado acechaba, la exposición se acercaba. Y invité a todos Javier, Lucía, mi madre, como un acto de exorcismo. Muéstrales tu verdad, animó Antonio. La noche de la inauguración, en la Galería del Duque, el salón bullía de críticos y curiosos. Luces tenues sobre mis lienzos como focos en un juicio final. Entraron, mi madre primero, sollozando ante un retrato de padre vendimiando, Lucía con Mateo en brazos, pálida pero erguida, Javier al fondo, ojos brillantes de orgullo no merecido. Es magnífico, Elena, murmuró él. Ella asintió, duele, pero sana. Hablé al público. Voz firme, estas sombras son mi venganza transformada en luz. Traición, pérdida, redención. Somos todos gladiadores en esta arena sevillana. Aplausos, ventas, abrazos. Pero en el clímax privado, Javier se acercó, gracias por la verdad sobre Mateo. Lo crío como mío, pero... Paz. Paz. La ofrecí. Un apretón de manos que cerró un capítulo sangriento. Lucía y yo empezamos terapia conjunta. Madre sin serlo del todo. Tejiendo lazos rotos con hilos de empatía. Sin embargo, el twist final aguardaba, semanas después. Un test de ADN anónimo reveló que Mateo era, en efecto, de Javier. Raúl mintió en su confesión carcelaria para herir más. La decepción fue agria, pero liberadora, la traición pura, sin capas, era más fácil de enterrar. Lucía se hundió de nuevo, pero esta vez, la sostuvimos todas. Mi vida renació, exposiciones en Barcelona. Un libro de memorias en gestación. Antonio proponiéndome matrimonio bajo la Giralda, con fuegos artificiales como testigos. La venganza, esa bestia que me devoró, se convirtió en mito. Pero en noches de luna llena, cuando el Guadalquivir susurra secretos, toco la cicatriz en mi alma y recuerdo, el precio de la justicia es eterno, pero la libertad, indelible. El compromiso con Antonio fue un renacer discreto. No con anillos de diamante, sino con un aro de plata grabado con una cita de Lorca, el amor no se rinde. Lo celebramos en una taberna de Triana, con amigos y flamenco en vivo, palmas que ahogaban los ecos del pasado. Lucía vino, con Mateo gateando a sus pies, y por primera vez, reímos juntas. Un sonido frágil como cristal nuevo. Mi madre, radiante, sirvió rebujitos hasta el amanecer, brindando por la familia recompuesta. Javier envió una postal desde Córdoba, felicidades. Encontraste tu luz. La guardé, no por nostalgia, sino por cierre. Pero la redención no es lineal, es un flamenco con pasos impredecibles. Mi exposición itinerante llegó a Madrid, y con ella, un contrato para ilustrar una novela gráfica sobre traiciones en la corte de los reyes católicos irónico. Mi propia historia en tinta y sombras. El éxito trajo envidias sutiles, Lucía, luchando por reconstruir su carrera como diseñadora. Murmuraba sobre tu suerte, pero lo decía con media sonrisa, no con veneno. Yo respondía con clases de dibujo para ella y Mateo. Tardes en el Parque María Luisa, donde pintábamos patos y torres. La terapia con Isabel profundizó las grietas. Tu venganza fue un grito primal, Elena. Ahora, ¿qué gritas? Gritaba libertad, pero también miedo a perder de nuevo, a que Antonio se cansara de mis demonios nocturnos. Él lo calmaba con paciencia andaluza, somos olivos. Mi amor. Torcidos por el viento, pero raíces profundas. Planeamos la boda para primavera, en el cortijo de mi madre, con sevillanas y azahar. Un antídoto al veneno de la anterior. Raúl, desde la cárcel de Algeciras,
Intentó un último golpe, una demanda civil contra mí por difamación, alegando que mis pinturas lo caricaturizaban. Abogados. Audiencias. El olor a papel viejo en juzgados. Gané. Por supuesto, el arte es subjetivo. Y la verdad. Mi escudo. Pero el estrés revivió pesadillas, Javier con un cuchillo. Lucía riendo sobre mi tumba. Despertaba sudando. Antonio acunándome, es el pasado. Fantasma. Mírame. Lucía enfrentó su propio clímax, un escándalo menor en redes, cuando un exseguidor la acusó de plagio en diseños. Colapsó. Llamándome a las 3 de la mañana, no puedo más. Elena. Soy un fraude. Fui a su piso. La encontré acurrucada con Mateo llorando. No eres fraude, le dije, meciéndolo. Eres superviviente, como yo. Esa noche, hablamos hasta el alba de la infancia compartida, de cómo la envidié por su juventud, ella por mi perfección. El perdón floreció, no completo, pero genuino de un jardín andaluz con espinas. La boda llegó como un sueño febril, yo en blanco flamenco, Antonio con sombrero cordobés, la Giralda como testigo mat. Lucía fue dama de honor. Mi madre dio el sí por mi padre ausente. Javier no vino, pero envió flores, rosas blancas, símbolo de paz. Bailamos hasta que el sol salió, y en un momento privado, Antonio y yo nos escapamos al río, prometiéndonos eternidad bajo las estrellas. Pero el destino, juguetón como un duende gitano, reservaba un último twist embarazada. 3 meses después, una prueba positiva en el baño de nuestro nuevo hogar, un ático con vistas al Alcázar. Lágrimas, risas, incredulidad. Milagro de Sevilla, bromeó Antonio, besando mi vientre. Llamé a Lucía primero, serás tía. Mateo tendrá un primo. Ella lloró, lo mereces, hermana. Más que nadie. El embarazo fue un tapiz de emociones, alegría teñida de terror, recordando pérdidas pasadas. Pinté mi vientre con frescos renacentistas, celebrando vida en medio de muerte antigua. Mi madre, abuela 2 veces, horneó tartas y rezó novenas. Javier, enterado por carta, respondió, felicidades. Cuídalo como yo cuidaré a Mateo. Somos familia, de algún modo. La venganza, esa sombra que me definió, se disipó como niebla matutina. Escribí mi libro, Sombras Vengadas, un bestseller que catizó terapias en toda España. Lucía abrió un atelier pequeño, diseños inspirados en nuestras cicatrices compartidas. Yo, Elena Vargas, madre a punto de parir, artista renacida, miré atrás sin rabia, la traición fue el crisol que forjó mi acero. En el hospital, cuando nació nuestra hija Isabel, por la terapeuta, sostuve su mano diminuta y supe, el ciclo se rompe con amor, no con odio. Pero en las venas de Sevilla corre sangre caliente, y siempre, en el fondo, late el eco de la daga. La venganza enseña que la justicia es frágil, pero la resiliencia, eterna. Isabel creció como una enredadera salvaje en los patios de Triana, curiosa, con ojos que devoraban el mundo como yo devoraba lienzos en mi juventud. Sus primeros pasos fueron en la orilla del Guadalquivir, riendo ante las barcas de los remeros. Y sus primeras palabras, mamá pinta, un mandato que cumplía con acuarelas infantiles pegajosas. Antonio era el padre soñado, constructor de castillos de arena en la playa de Cádiz, contador de cuentos lorquianos al atardecer. Nuestra vida, tejida de rutinas simples, desayunos de churros, siestas bajo la parra, era un himno a la normalidad ganada a pulso. Lucía se transformó, de influencer efímera a artesana auténtica. Su atelier en Santa Cruz, un rincón de flecos y bordados que contaban historias de mujeres rotas y rehechas. Mateo, un torbellino de 4 años, jugaba con Isabel como primos inseparables, borrando líneas de sangre manchada. Visitábamos el cortijo de mi madre los fines de semana,
donde ella, abuela Serena, contaba leyendas de la familia, no las traiciones, sino las victorias del abuelo vendimiador que desafió sequías, la bisabuela que salvó el viñedo de un incendio. Javier se mantuvo en los márgenes, un correo anual por Navidad, fotos de Mateo en su primera comunión, un préstamo anónimo cuando mi galería expandió a Granada. No lo odié, lo compadecí. Un hombre que pagó por pecados ajenos y propios. Se casó con una maestra de Córdoba. Tuvo otro hijo. Y en una carta final, confesó: tu perdón me salvó, Elena. Gracias por no convertirme en monstruo. Quemé la carta en una fogata de San Juan. Cenizas al viento como exorcismo. Raúl salió en condicional tras 5 años. Un hombre envejecido y quebrado, trabajando en una bodega menor de Jerez. Intentó contactarme una vez. Por mediación familiar, lo siento. El dinero me cegó. No respondí. El silencio fue mi última venganza. Un vacío que él llenó con remordimientos propios. Mi arte floreció, retrospectivas en el Reina Sofía. Talleres para mujeres traicionadas, pinta tu daga. Los llamaba. El libro se tradujo al inglés, inspirando podcasts sobre resiliencia andaluza. Pero el clímax emocional vino en el 10º aniversario de la fiesta fatídica, una reunión en la finca de los Chaparros, ahora mía por herencia. Invité a todos familia. Antonio. Las sombras del pasado. Bailamos flamenco bajo las bugambillas. Bebimos finos insomníferos. Y en un círculo de confidencias. Lucía dijo: esa noche nos mataste y nos resucitaste, hermana. Lloramos. Reímos. Y por primera vez, vi el tapiz completo, traición como hilo negro. Venganza como rojo furioso. Perdón como oro tejedor. Javier no vino, pero envió un video, él y su familia, brindando por la Elena que nos enseñó a amar mejor. Lo proyectamos en la pared, y el cierre fue catártico. Años después, Isabel, con 15 años y brotes de rebeldía, encontró mi viejo diario páginas de rabia garabateadas. Esto es verdad. Mamá, fuiste mala. La abracé. Oliendo a vainilla adolescente, fui humana, hija. Dolida, furiosa, pero elegí la luz. Le conté la historia, no como cuento de hadas, sino como epopeya sevillana con duelos, twists, consecuencias irreversibles. La venganza duele más al vengador, concluí. Elige siempre el perdón, aunque queme. Hoy, miro Sevilla desde nuestro balcón, la Giralda erguida, el río serpenteante, la vida bullendo en callejuelas. Soy Elena, no la vengadora, sino la superviviente. La traición me quitó un marido, una hermana ilusa, una fe ingenua, pero me dio arte, amor verdadero, una hija que pinta souls sobre tormentas. El precio fue alto de almas magulladas, noches eternas, pero la recompensa, un corazón forjado en fuego andaluz. Y si el destino susurra otra daga en la sombra, la enfrentaré no con odio, sino con la espada del tiempo, irrompible, luminosa. Porque en esta tierra de pasiones, la verdadera venganza es vivir, pleno y entero, bajo el sol implacable de España.